Te doy la bienvenida un día más, una semana más a esta lección de la membresía Inversión para Humanos. Y hoy traigo, pues un episodio y un capítulo que creo que puede ser muy interesante, creo que puede ser realmente importante para tu vida como inversor o inversora. Y es que, hoy vamos a hablar de la renta fija. Voy a explicarte desde cero qué es la renta fija, ¿vale? Con un enfoque diferente, con algo sencillín, con una serie de conceptos y de explicaciones que puedas entender y que puedas comprender sin tener experiencia previa, como siempre. Pero sí creo que es importante porque al final estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando de fondos, estamos hablando de ratings, estamos hablando de tipos de interés, hablamos de un montón de cosas, pero nos estamos olvidando de lo básico. Nos estamos olvidando de los tipos de activos financieros que existen y uno de los más importantes son la renta fija, porque si tienes fondos de inversión, en algún momento habrás visto que esos fondos tienen una parte invertida en renta fija, salvo que sean de bolsa o de renta variable, ¿no? Con lo cual creo que es importante que esto lo conozcas cuanto antes y que vayamos un poco amueblando esa cabeza financiera y vayamos llenando de conceptos cada vez más sólidos y que pueden un poco poner ese broche final a los activos financieros, ¿no? Que vayas un poco adornando el árbol de la vida. Bueno, lo primero es explicarte qué es la renta fija. La renta fija es un tipo de inversión, es al final un tipo de activo financiero, igual que pueden ser los fondos de inversión, igual que pueden ser las acciones, igual que pueden ser los ETF. Pues se denomina renta fija a un tipo de inversión que por norma general, y esto quiero que lo cojas con pinzas, se entiende que es conservadora, ¿vale? Que es una inversión a priori conservadora, que no va a perder mucho, pero tampoco va a ganar mucho. Y para que te hagas una idea de lo que suelen hacer los emisores de renta fija, es decir, quien crea la renta fija, que suelen ser empresas y países, lo que hacen es, cogen toda la deuda que tienen, imagínate, yo qué sé, facturas por pagar de una frutería, facturas por pagar de, yo qué sé, de una fábrica de armas, pues todo ese tipo de deuda, que es deuda a cobrar por parte de la empresa, lo que hacen es, la meten dentro de una cajita ficticia, a esa cajita le ponen un lazo, le dan una patada y lo envían al mercado a cotizar. Entonces, eso una vez que está en el mercado, esa cajita de zapatos, una vez que está en el mercado, pues cotiza, es decir, tiene precio, ¿vale? El emisor, ponte que yo soy emisor de renta fija, Borja Rubí emite un bono, y lo que yo hago es con ese bono es lanzarlo al mercado a cotizar. Entonces tú, como quieres cobrar lo que yo te voy a dar, que es un interés o un cupón, toda la renta fija paga cupón, salvo un caso que vamos a ver después, pues como tú quieres cobrar el cupón y quieres obtener esa rentabilidad fija, entre comillas fija, lo que haces es, me dejas el dinero. Tú a mí me das 100.000 euros, yo te doy un trocito de esa caja que tengo en el mercado cotizando y cada año te pago un cupón, ¿vale? Entonces tú, cuando compras renta fija, lo que estás haciendo es darle dinero a una empresa o a un país, esperas durante un tiempo que pueden ser 5 años, 10, 15, 20 o 30, y por el medio esa empresa o ese país te va pagando un cupón, ¿vale? Que ese cupón es fijo, ¿vale? Lo que es fijo en la renta fija es el cupón. Te paga un cupón X de un 3, un 4, un 6, lo que toque todos los años fijos en la misma fecha, ¿vale? Por eso se llama renta fija. Por tanto, yo te dejo un dinero a un país o a una empresa, esa empresa me paga un cupón y a vencimiento, si la empresa no tiene problemas y si la empresa sigue existiendo, me devuelve el dinero que yo le deje, ¿vale? ¿Qué es lo que has ganado? Pues lo que has ganado es el cupón. Bien. Cosas importantes. ¿Quiere decir que yo no voy a perder dinero? Obviamente no. Se puede perder dinero con la renta fija, ¿vale? Borja, ¿voy a cobrar el cupón todos los años? Lo normal es que sí, que cobres el cupón todos los años, que todos los años te ingresen ese porcentaje, ese 5% o ese 6% de lo que tú le has dado a la empresa, ¿vale? Le has dejado. Si paga un cupón de 5% y el bono tú has pagado por él a la empresa 100.000, a vencimiento dentro de 5 o 10 años te va a devolver los 100.000 y tú cobras el 5% de esos 100.000, ¿vale? Todos los años. Pero puede pasar que por cualquier motivo en algún momento del año la empresa no pague el cupón, ¿vale? Puede pasar.
¿Por qué se denomina renta fija y renta variable? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Una cosa es la renta fija, que es lo que te acabo de explicar, y otra cosa es la renta variable, que son las acciones, ¿vale? Que varían, tic a tic, cotizan en un mercado regulado, en un horario y varían. Borja, ¿es que la renta fija no cotiza? Obviamente, la renta fija cotiza exactamente igual que la renta variable. El bono de renta fija cotiza tic a tic en un mercado regulado, en un horario en el que tú puedes comprar y vender ese bono. Por tanto, cuando hablamos de renta fija, hablamos de que cobras un cupón fijo. Y cuando hablamos de renta variable, hablamos de que tú no cobras fijo nada. Puedes cobrar algún dividendo o no, puedes ganar dinero vía precio o no, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Una cosa es la bolsa y otra cosa es el mercado de bonos. Pero ambos dos cotizan. Las acciones de Santander cotizan en la bolsa, pero los bonos de Santander cotizan en el mercado de bonos. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que el precio de la renta fija de los bonos y las letras y las obligaciones sube y baja y cambia todos los santos días del año mientras exista ese bono en circulación. Por favor, que te quede claro esto. Y vuelvo a repetir, los bonos cotizan todos los días, cambian de precio todos los días. Por tanto, una de las grandes preguntas es, ¿puedo perder dinero con la renta fija? Obviamente puedes perder dinero con la renta fija. ¿Por qué? Pues porque cotizan en un mercado regulado. Por ejemplo, en el mercado SEND, en el mercado AIAF, en el mercado MEF, en varios mercados de España, ¿no? Te voy a poner un caso. Pescanova, en su momento, cuando quebró y desapareció, o mejor dicho, no desapareció, cuando tuvo problemas con el concurso de acreedores, pues el bono de Pescanova tuvo unos vaivenes y unos movimientos enormes, exactamente igual que las acciones. Es decir, la renta fija de Pescanova se movió igual de agresiva que la renta variable de Pescanova. En el caso de las preferentes de los bancos, eso es renta fija y se estaba moviendo todos los días. ¿Qué sucede? Que en la renta fija no hay problema con el tema de la cotización y con el tema de los precios, porque se supone, y abro paréntesis y abro comillas, se supone que el inversor en renta fija que compra el bono de Repsol o le compra el bono de Audasa va a esperar los 10 años, va a esperar a vencimiento. Con lo cual el precio le da igual. Le da igual que el precio suba o baje durante esos 10 años, porque el a vencimiento, si Repsol o Audasa no tiene problema, le va a devolver lo que le ha dejado. Le va a devolver el principal. Los 50.000, los 100.000 o los 1.000, lo que sea. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si por el medio tú quieres vender ese bono de renta fija, que se puede vender en cualquier momento siempre y cuando haya alguien en el mercado que te lo compre, siempre y cuando haya liquidez y volumen, pues tú, cuando vas a vender, tienes que vender al precio de cotización del mercado del bono de renta fija. Si tú, por ejemplo, te voy a poner un caso, un bono sale a cotizar hoy, que se llama mercado primario, es un bono nuevo, sale a cotizar. Tú compras ese bono en subasta, en preapertura, ponte que lo compras a 100%. Los bonos, los precios en renta fija cotizan en porcentaje, ¿vale? Para que lo entiendas. Si está a 100, quiere decir que tú vas a pagar 100.000, o el nominal. Si el nominal es 50.000, tú vas a pagar el 100% que es 50.000. Si el nominal del bono es 1.000, tú vas a pagar el 100% que es 1.000. Y a vencimiento te devuelve el 100%. Te devuelve 100, te devuelve 1.000, te devuelve 50.000 o te devuelve 100.000. Bien. Al día siguiente o al momento siguiente de salir a cotizar ese bono que ya está en el mercado, se denomina mercado secundario y ahí ya está cotizando un precio. Si tú ves un precio de un bono que en vez de 100 está a 98 y el nominal es 100.000, tú no vas a pagar 100.000, vas a pagar 100.000 por 0,98, es decir, 98.000. Si en vez de estar a 100 el precio en el mercado secundario está a 105, no vas a pagar 100.000, vas a pagar 1,05 por 100.000, es decir, 105.000. Esto quiere decir que a vencimiento te van a pagar el principal, el nominal, que es 100.000. Si tú pagaste 98.000 porque has comprado el mercado secundario en el año 2, pues tú estás pagando 98.000, pero a vencimiento te va a devolver 100. Es decir, reflexión, estás ganando el cupón, que es fijo todos los años, y estás ganando 2.000 euros vía precio, porque compraste a 98, algo que te va a devolver al final de los 10 años 100. Caso contrario, compraste a 105.000 y a vencimiento te devuelven 100.000. Tú por el medio estás cobrando el cupón fijo, pero estás perdiendo 5.000 euros de vía precio, ¿vale? Tú compraste a 105.000,
te va a devolver 100.000. Es decir, a vencimiento siempre se devuelven los 100.000 o siempre se devuelve el nominal, siempre se devuelve el 100%. Que tú hayas comprado un precio o hayas comprado otro, eso ya es cosa tuya, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que puede haber un inversor que compra 100.000 y que le devuelvan 100.000 y haya ido cobrando el cupón todos los 10 años, y puede haber un inversor que en el año 5 haya comprado a 90.000, haya cobrado los cupones de los 5 años siguientes fijos y le devuelvan 100.000 y gane más dinero que el que entró en el minuto 1. ¿Por qué? Porque está ganando mucho dinero vía precio. Y esto sucede, y esto es así, porque los precios de los bonos de renta fija cotizan y se mueven en un mercado. Entonces, igual que cotiza la bolsa, puede haber gente que compre a unos precios mucho mejores que otros, ¿no? Hay varios tipos de renta fija. Tienes los bonos y las obligaciones que suelen ser a 5 o 10 años o incluso más, 20, 30 perpetuos. Pero luego tienes también algo que está muy de moda, que son las letras del tesoro. Las letras del tesoro, por norma general y por defecto, son a corto plazo. Tú te compras una letra del tesoro y te la compras a un año, ¿vale? Y se dice que las letras del tesoro se emiten al descuento, es decir, son cupón cero. No hay un cupón fijo, no te paga un tipo de interés como te paga la renta fija estándar, los bonos y las obligaciones. No funciona así. Tú la letra del tesoro, lo que pasa es que vas a pagar 900 hoy y dentro de un año te van a devolver 1.000. Es decir, estás ganando implícitamente, estás ganando un interés implícito, es decir, que está dentro del precio de 100 euros. Pagas menos de lo que vas a recibir a vencimiento, ¿vale? Y esto solo pasa en las letras del tesoro y solo pasa en los pagarés, que es más o menos igual que una letra del tesoro, pero en vez de ser de España, es de una empresa, ¿vale? Una de las preguntas muy típicas es, Borja, ¿cómo puedo invertir en renta fija? Es decir, ¿a dónde voy? Bueno, para invertir en renta fija, tú puedes hacerlo en tu banco, puedes hacerlo en plataformas expresas como puede ser Aurigabonos, puedes hacerlo en tu propio broker como puede ser Renta 4, ¿vale? Y se compra y se vende exactamente igual que un fondo de inversión, que unas acciones o que cualquier activo financiero, ¿vale? Es exactamente igual. Lo que sucede es que para invertir en renta fija, lo más probable es que te exijan un mínimo de inversión mayor que para invertir en fondos o para invertir en acciones. Lo más probable es que en bonos y obligaciones tengas que tener 50.000 o 100.000. Es verdad que hay emisiones de renta fija, como pueden ser las de Audasa, que están bonificadas por el Estado, que pueden tener mínimos de 600 o de 1.000 euros, pero generalmente te va a exigir un mayor mínimo, un mayor desembolso del nominal, ¿vale? Con lo cual, claro, es muy difícil que te encuentres con una persona, con alguien que tenga una cartera de bonos de renta fija, porque vas a necesitar un capital y un patrimonio enorme, ¿vale? Si el mínimo son 100.000 y quieres tener 10 bonos, pues vas a necesitar 1.000.000 de euros. Bien, vale, el cupón, recuerda que es fijo. Todos los años se paga, todos los años cobras el cupón. Pero ahora bien, ten en cuenta que en momentos como el actual, en momentos en el cual están subiendo los tipos de interés por parte de los bancos centrales europeos, cuando suben los tipos de interés, el precio de los bonos cae, ¿vale? El precio de los bonos cae. Y si el precio del bono de renta fija cae, quiere decir que el tipo de interés sube. Y al revés, si el tipo de interés baja, el precio del bono sube. Es decir, se mueven de forma inversa los tipos de interés con los precios de cotización de los bonos. Esto lo he explicado en un par de lecciones hacia atrás, cuando hablamos de inflación y demás y de tipos, pero tenlo en cuenta, ¿eh? Si suben los tipos, el precio de los bonos baja, con lo cual los que tengan el bono comprado desde el minuto 1 van a perder dinero vía precio. En ese momento puntual, da igual si van a vencimiento, les va a dar igual, pero si tú quieres comprar bonos de renta fija en el mercado, el mejor momento va a ser cuando estén subiendo los tipos, como es ahora, porque los precios están cayendo, ¿vale? Porque los precios están cayendo. ¿Por qué está tan de moda al final la renta fija y todo el mundo tiene renta fija en sus carteras? Bueno, pues esto se debe principalmente a que el inversor español es conservador. Venimos de una época de altos tipos, donde se pagaba bastante por los tipos de interés y los depósitos, pero generalmente el inversor español lo que quiere es, Borja, yo quiero un 5% sin riesgo. No quiero que se mueva mi patrimonio y mis inversiones y mi cartera, nada.
Con lo cual solemos cargarnos demasiado de renta fija, no solo en bonos y no solo en pagarés o letras del tesoro, sino también en fondos de inversión. La mayor parte y la categoría que más se vende y que más se compra por parte de los inversores en España es la categoría de fondos de inversión conservadores que están cargados hasta el alma de renta fija. La mejor manera desde aquí para invertir en renta fija es mediante fondos de inversión. ¿Por qué? Pues porque el fondo de inversión no le preocupa el nominal del bono, es decir, tiene dinero de sobra y puede crear una cartera enorme de fondos de inversión, de bonos de renta fija en diferentes mercados, en diferentes países y de diferentes empresas. Con lo cual, tú no tienes que juntar 20 millones de euros para tener, pues, 20 bonos distintos. No, tú con desde 1.000 euros, o incluso menos, 600 o menos todavía, puedes comprarte un fondo de inversión que sea de renta fija, que invierta en bonos con una categoría de alto riesgo y que además sean de bonos americanos, ¿vale? La mejor manera de invertir en renta fija, sí o sí, es vía fondos de inversión. Porque además puedes diversificar por países, puedes diversificar por empresas, puedes diversificar por ratings, que ahora te voy a contar lo que es esto. Pero sobre todo, tienes que tener en cuenta una cosa. Si tú tienes 200.000 euros y te compras dos bonos de renta fija de 100 y 100, ¿qué pasa si uno de esos bonos peta? Es decir, ¿qué sucede si la empresa tiene problemas y quiebra y no puede ni pagar el cupón ni devolverte el principal a vencimiento? ¿Qué sucede? Pues que tú, automáticamente, has palmado el 50% de la inversión. Te acabas de quedar sin una parte de tu patrimonio, concretamente sin el 50%. Sin embargo, si al fondo de inversión le peta esa emisión, le peta ese bono, le va a dar igual, entre comillas. ¿Por qué? Porque la exposición va a ser menor y al final lo que va a suceder es que va a caer un poco el valor liquidativo, un poco la rentabilidad del fondo. Tú vas a perder un poco de dinero, pero no vas a palmar el 50% de tu patrimonio, ¿vale? Esto tenlo muy presente, muy presente. Luego hay personas y clientes que me dicen, Borja, es que los fondos de renta fija y los bonos de renta fija son los mejores porque no pierden dinero. ¿Cómo que? ¿Cómo que no pierden dinero? Yo tengo visto en la pandemia fondos conservadores de renta fija y bonos de renta fija perdiendo doble dígito, perdiendo menos 12 y menos 15 y menos 20%. Ojo con esto. Y es un gran problema del inversor conservador en España, que está cargado de fondos de renta fija. Es un gran problema porque cuando cae con fuerza el bono o el fondo de renta fija conservador, tarda muchísimo en recuperarlo. Tarda años en recuperar la rentabilidad, de media. ¿Por qué? Pues porque la renta fija se mueve muchísimo más despacio que la bolsa y las acciones. Tiene mucha menos volatilidad, entonces como se mueve mucho menos y la esperanza de rentabilidad positiva es menor, está limitada, cuando caen agresivamente por cualquier problema coyuntural, como pudo ser la crisis del COVID, tardan muchísimo más en recuperarlo que si fuera un fondo de bolsa, ¿vale? Un fondo de bolsa te puede caer un 12 y te lo puede recuperar en una semana o en un día o una sesión. Un fondo de renta fija que cae un 12 va a tardar más de un año, fácil, año y medio en recuperar ese 12, ¿eh? Ojo con esto, que esto puede pasar. Otra de las preguntas típicas cuando se invierte en bonos de renta fija es, Borja, pero yo puedo vender mi renta fija, ¿puedo salir de ese bono? Claro que sí. Puedes ir al mercado, puedes darle al botoncito de venta y salirte de esa renta fija. Puedes vender el bono. Pero claro, aquí volvemos a lo de antes. Tienes que pensar que el bono está cotizando a un precio determinado y tienes que pensar que ese precio puede estar debajo del precio al que tú lo compraste. Y en ese momento, como estás ejecutando la pérdida, vas a perder dinero vía precio, vas a recuperar el capital, pero vas a perder dinero vía precio, aunque tú hayas ido cobrando el cupón todos los años. ¿Qué sucede? Que, Borja, pero puede ser que esté por encima de 100. Puede ser que yo lo haya comprado a 100 y esté cotizando a 110. Efectivamente, ¿qué pasa en ese momento? Que estarías ganando dinero vía precio. Con lo cual, quiero decirte que no tienes que esperar a vencimiento dentro de los bonos de renta fija, no tienes que esperar al año 10 para recuperar el dinero y es que puedes vender cuando quieras. Yo te voy a contar el caso de un cliente del que yo asesoraba que en un momento dado a Repsol le expropiaron un yacimiento en Argentina, creo que era el yacimiento de Vaca Muerta, y en ese momento se pensaba que Repsol iba a irle muy mal, coincidió que el barril de petróleo estaba a $25,
se decía que Repsol no era rentable a estos precios y no le iba a ir nada bien, pero en ese momento tenían un bono perpetuo de renta fija, quiere decir que no tiene vencimiento, y en ese momento el precio sufrió muchísimo de ese bono, y ahí tú estabas jugando a la baza de que Repsol iba a quebrar o no iba a quebrar. Nosotros en ese momento determinamos que Repsol era prácticamente probable que fuera a quebrar y decidimos comprar el bono perpetuo. Ese bono perpetuo estaba cotizando en aquel momento a 40. Es decir, el cliente pagó 40.000 euros por entrar, pero en menos de 5 o 6 meses, cuando ya se había ido todo el ruido del mercado, cuando se habían diluido todas esas dudas sobre Repsol, el precio del bono volvió a ponerse a 100. Es decir, ese cliente ganó en 6 meses la friolera de 60.000 euros vía precio. ¿Por qué? Porque aprovechó el momento, aprovechó la coyuntura y aprovechó el escenario del mercado y la tensión vía precio. En ese momento salimos, vendimos y ejecutamos obviamente la ganancia, pero es que el cliente le daba igual el cupón. En ese momento era una estrategia pura y dura, especulativa y cortoplacista, y una estrategia exactamente igual que puedes tener con las acciones, pero utilizando el bono, ¿vale? Claro, tú puedes decir en este punto, bueno, Borja, entonces, si cotiza igual que la renta variable y las acciones, ¿por qué todo el mundo se empeña en decirnos que hay que tener renta fija en las carteras y además el value investing, los inversores en valor, te dicen que solo tengas largo plazo, que solo tengas renta variable, que solo tengas acciones porque la bolsa siempre sube a largo plazo, etcétera, ¿no? Bueno, porque al final la renta fija tiene menos volatilidad, la renta fija tiene menos variabilidad, la renta fija se mueve menos que las acciones y la bolsa. Y al final tienes que pensar en que no todos los corazones ni todos los inversores están preparados para aguantar los movimientos continuos de la bolsa. Es decir, no todo el mundo tiene ese estado anímico ni tiene esa capacidad de decir, oye, la bolsa se está moviendo un 10 abajo, yo estoy tranquilo con mis inversiones y no voy a vender. Entonces el cliente y el inversor español, el ahorrador, ¿qué prefiere? Prefiere la seguridad de decir, mira, yo solo tengo que pensar si España o si Repsol va a quebrar o no, solo tengo que preocuparme de si me va a devolver el dinero dentro de 10 años y solo tengo que preocuparme de cobrar ese tipo de interés fijo todos los años. Es cierto que la renta fija se mueve menos, pero es cierto también que lo normal es que también ganes menos y vaya más despacio que otra serie de activos financieros como puede ser la bolsa, ¿no? Otro de los puntos que creo que tienes que saber, pero no voy a meterme mucho en esto porque es muy técnico y es muy específico y creo que no te puedo aportar mucho valor en este punto. Más adelante, dentro de un tiempo, si quieres, creamos una lección sobre esto específica, pero es que voy a hablarte de la TIR. ¿Qué es la TIR? La TIR al final es una medida de rentabilidad, una medida de interés en la cual se utiliza en el mercado, se utiliza para valorar un bono de renta fija, es decir, para saber si un bono es bueno o es malo, entre comillas, ¿no? Y es mediante la TIR. La gente normal compara por cupón. Dice, no, mira, tengo aquí una emisión de renta fija de petróleos mexicanos que tiene un rating pues regular, ¿vale? Porque puede tener más riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Que me paga un cupón de un 4%, pero tengo una de Repsol que me paga un 1%. Va, prefiero comprarme la de petróleos mexicanos que es mejor porque me paga más. No, no se comparan bonos de renta fija por el cupón. El cupón es lo de menos. Olvídate del cupón. Se comparan por la TIR, ¿vale? Normalmente, cuando estás mirando bonos de renta fija, siempre ponen en algún lado la TIR. Y al final esto es importante porque la TIR de petróleos mexicanos, es decir, lo que tú le vas a exigir a petróleos mexicanos, seguramente sea mucho mayor que la TIR que le vas a exigir a Repsol o que le vas a exigir al gobierno de Luxemburgo o al gobierno de Suiza por la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque la TIR es la medida de riesgo. Cuanto mayor TIR tenga, mayor riesgo implícito tiene el bono. Es decir, mayor riesgo hay de que te devuelvan o no lo que tú le has dejado, es decir, el nominal o el principal, ¿vale? Luego tienes que tener en cuenta también que los bonos de renta fija suelen tener ratings, ¿vale? Suele estar agencias de calificación de rating como S&P, como Moody's, ¿eh? Entonces al final tienes que tener en cuenta que cuando te dicen vamos a comprar un fondo de inversión de renta fija high yield, hostia, cuidadín, high yield significa bono basura, es decir, estás comprando lo malo. El high yield se mueve, el high yield, que es un rating, tiene, creo que es a partir del el rating C, hablo de memoria ahora mismo, no te lo sé decir, cógelo con pinzas porque en esto no estoy totalmente seguro en tema de rating high yield, dónde empieza, te lo voy a mirar,
Pero ten en cuenta esto, high yield significa bono basura. Lo que pasa es que si ponen bono basura, no lo va a comprar nadie, ¿vale? Mira, son los bonos a partir de BAA3 o BBB, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Es decir, por debajo de esos. ¿Qué sucede? Que tienes que tener en cuenta que los bonos basura o los high yield son los que más se mueven y también sí que es verdad que son los que, bueno, ¿qué decirte? Los que más riesgo tienen de que pase algo. Entonces, si hay más riesgo de que pase algo, es muy probable que tú le pidas mayor rentabilidad. Mira, aquí lo tengo. Ratings, Investment Grade, que es la mejor calidad crediticia. Por ejemplo, gobierno de Suiza, gobierno de Luxemburgo, los países del norte, gobierno de, no sé qué decirte, Estados Unidos. Eso tiene Investment Grade, que son aquellas emisiones de renta fija o aquellos bonos o aquellos fondos de inversión que invierten en Investment Grade que tienen un rating mejor que BAA3 o BBB. Luego está la categoría de High Yield, que es No Investment Grade o bono basura, que son los bonos que están por debajo de BB+, o BA1, ¿vale? Entonces, claro, con esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque tienes que pensar que esto se mueve, tienes que pensar que esto te va a dar más rentabilidad, pero también te puede dar menos rentabilidad. Se mueve mucho más. Con lo cual, respondo a la pregunta típica de ¿puedes perder dinero? Obviamente puedes perder dinero. ¿La renta fija tiene riesgo? Obviamente la renta fija tiene riesgo. ¿Puedes perder dinero vía precio, como te he dicho? ¿Puedes perder dinero vía cupón porque puede no pagarte el cupón en alguno de los años, la empresa porque tenga algún problema de liquidez? O incluso puedes perder dinero vía quiebra a vencimiento, es decir, o antes, que la empresa tenga algún problema por el medio, que quiebre, desaparezca y se lleve tu dinero por delante. Y no tienes nada que hacer ni nada que reclamar. Tu bono vale cero, has perdido todo el dinero. Por eso es mejor comprar los fondos de renta fija que comprar los bonos sueltos, ¿vale? ¿Qué sucede si un bono de renta fija quiebra? Pues que si quiebra y desaparece la empresa, tu posición vale cero, lo has perdido todo. Sin embargo, si estás dentro de un fondo de inversión de renta fija, sea high yield, bono basura o sea investment grade, da exactamente igual, tú ahí vas a poder recuperar tu dinero porque al fondo solo le ha ido mal una posición de las que tiene en la cartera. No le ha ido mal absolutamente todo y el fondo vale cero y ha quebrado y no puede devolver el dinero a los inversores. No estamos ahí, ¿vale? Mi consejo es que busques fondos de inversión de renta fija que quieras invertir, véase, quiero bonos de Europa o de Estados Unidos o emergentes. Luego dentro de eso busques y filtres en Morningstar por las categorías, pues Investment Grade o High Yield o corto plazo o largo plazo, ¿vale? Y lo compres. Y te despreocupes. En la renta fija yo creo que se invierte vía fondos, salvo que tengas un patrimonio enormísimo o salvo que me digas que quieres comprarte, por ejemplo, letras del tesoro. Pero aún así, hay fondos que invierten en bonos, perdón, en letras del tesoro a corto plazo. Es decir, en letras del tesoro a corto plazo o incluso en pagarés, ¿vale? Es decir, hay bonos españoles que son accesibles a todo el mundo y hay renta fija a corto plazo que es accesible para todo el mundo en España. Como te vuelvo a repetir, las letras del tesoro. Tengo aquí un fondo, vamos a decir, en la cabeza, que lo estoy mirando ahora mismo en Morningstar, que te lo voy a dejar junto con otros dos, dentro de lo que es el apartado de las notas del programa, que es en este caso el fondo Dunas Valor Prudente. Voy a contarte otro también, que te voy a dejar en las notas del programa para no alargar mucho la lección, que es el Carmilla Securité, que ya lo conocerás también. Voy a dejártelos para que puedas verlos, para que puedas analizarlos y para que puedas darle un vistacín. ¿Vale? Bonos de renta fija hay como chorizos, hay cientos de miles, cientos de miles. Si no te apañas con el buscador de Morningstar, pues me pegas un toque, me das un vistacín y me escribes un formulario de soporte, un WhatsApp, me envías un mail y yo te respondo y te intento echar una mano a buscarte algún fondo de inversión de renta fija y a darte una serie de nombres, porque como bien sabes, yo tengo una plataforma, vamos a decir, más profesional o superior a Morningstar que se llama Allfunds y puedo filtrar de mejor manera, puedo buscarte de mejor manera aquello que necesites, así que me mandas un email, formulario de soporte o WhatsApp y yo te mando pues una lista corta de 2, 3, 4, 5 fondos de renta fija en base a tus criterios, a tus necesidades y a tus objetivos. Te mando un abrazo,
Te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado, una semana más, aquí en la lección, en la membresía de Inversión para Humanos. Como dice Warren Buffett, acuérdate que solo se invierte en aquello que se conoce y se entiende, y solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para emprender y hablar de inversiones y hablar de finanzas, que no es ni más ni otro, ni más ni menos, ni otro que la tierrina, el Principado de Asturias y desde Oviedo. Nos vemos. Chao, chao.